Buenos días, mi nombre es Diego Mejía y junto a mis compañeros del grupo 6, conformado por José Moreno, Juan Marcano, Ashley Montero y Luis Montilla, vamos a hablar sobre los textos dialógicos. Hoy vamos a explorar un tipo de texto que usamos constantemente en nuestra vida diaria, pero que quizás no le hemos prestado la atención que se merece. En términos sencillos, un texto dialógico es aquel que se construye a partir de la intervención de dos o más participantes que intercambian información. Su característica esencial es la pluralidad de las voces. Estos textos no son el simple intercambio de monólogos, sino que es un tejido donde cada intervención depende y responde a la anterior. Un ejemplo común puede ser una conversación, una entrevista o un debate, etc. Su propósito principal es la interacción, ya que ésta va más allá de un simple intercambio de información. Esta implica la construcción conjunta del sentido, ya que el significado se crea y se modifica a medida que avanza el diálogo. Sus fines pragmáticos, ya que siempre buscamos un objetivo con una conversación, ya sea convencer, charlar, preguntar, informar, agradecer, etc. Y el dinamismo, ya que el diálogo es siempre dinámico, siempre está en constante cambio y evolución, adaptándose a las respuestas de los participantes. Diferencia con los otros textos o los turnos de palabra. La característica que los distingue fundamentalmente al texto dialógico es su estructura basada en los turnos de palabra. Los textos monológicos o narrativos se conforman de una sola voz, son dominados por un único emisor que controla la totalidad del mensaje. Un ejemplo es una novela, un informe académico, una exposición, entre otros. Los textos dialógicos o conversativos. Sus características son la regulación de los turnos, ya que este texto se organiza mediante la alternancia de los roles. El que habla se convierte en el que escucha y viceversa. Estructura. Su estructura es abierta y no secuencial, pues depende de las contribuciones de los distintos participantes. Su mecanismo clave. La sesión del turno se da cuando el hablante termina su idea, hace una pregunta directa o usa señales no verbales para indicar que el otro ya puede hablar. La toma del turno se da cuando el oyente detecta la sesión o en contextos más informales o de debate se puede superponer, interrumpir para ganar la palabra. Feliz día, mi nombre es José Moreno y vengo a exponerles sobre los tipos de diálogos. Según la manera como lo queramos interpretar, puede dividirse en varias cláusulas o clasificación según la forma de expresión. Ejemplo, el diálogo oral se produce mediante la voz y el escuchar. Puede ser ya sea cuando queramos interpretar algún texto o cuando tratamos de entender un narrador o lo que se quiere narrar. Diálogo escrito se da a través de la escritura, como por ejemplo cartas, chat, guiones que queramos interpretar. Según el contexto o nivel de formalidad, el diálogo informal es espontáneo, sin planificaciones previas o algún contexto que queramos aclarar antes de llegar al concepto formal. El diálogo formal se produce en diálogos sociales y se requiere el lenguaje formal para poder aclarar ese texto. El diálogo espontáneo es el que surge de manera natural en la vida diaria. El diálogo planificado se prepara con antelación y tiene un propósito muy específico, tiene un propósito muy específico y reglas claras, como por lo menos lo que es el tema de la voz, el tono de voz adecuado, la forma de expresarse, la manera de cómo redactar el texto y cómo incluir el concepto de lo que queramos aclarar. En textos narrativos, el diálogo directo es el narrador que produce textualmente las palabras de los personajes, mientras que el diálogo indirecto es el narrador que cuenta lo que dice el personaje, utilizando nexos como que o sí, mientras los otros tipos de diálogos específicos serían entrevistas, debates y diálogos teatrales que podemos ir llevando ya sea en la vida cotidiana y puede ser que ya
en cada uno de esos podamos ir entendiendo de qué se trata la función. Vamos a hablar un poco sobre lo que es las competencias o la clasificación, en este caso, de lo que es el diálogo formal versus la conversación, que en este caso sería de lo que hablamos anteriormente, cómo manejamos la voz, cómo armamos y formamos el concepto que queramos aclarar, incluyendo la manera de cómo guiarnos y cómo debatir temas entendiendo lo que queremos establecer en cada texto. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Marcano, pertenezco al equipo o grupo 3, al cual nosotros nos corresponde explicar el tema del texto dialógico, ahondando concretamente en la apertura, el desarrollo de los turnos y el cierre, los cuales son los elementos básicos primarios del texto dialógico. Muy bien, manejándolo como concepto general, podemos entender que el texto dialógico es aquel o son aquellos en los que dos o más interlocutores intercambian respuestas en una conversación. Como ejemplos de este tipo de texto podemos tener, por ejemplo, historias ficticias o narraciones, como podría ser, por ejemplo, los libros de Harry Potter, o cualquier otro texto en el que se pueda manifestar como ejemplo conversaciones entre personas. Es decir, que en estos textos se utilice la conversación como recurso retórico. Muy bien, llegando al tema, los elementos del texto dialógico son los siguientes. La apertura es la fase inicial e inmediata de la comunicación en el texto dialógico. Suele iniciar con un saludo casual y una presentación de cada interlocutor del uno al otro. Hombre, Felipe, ¿me recuerdas? Soy yo, tu primo. Hombre, Juan Pedro, claro, de la cena de Navidad, me acuerdo de ti. Muy bien, ahora el desarrollo de los turnos. Como indica el nombre, esto se refiere al alternar de turnos o el turno de palabra que tiene cada interlocutor, donde cada uno expresa ordenadamente sus ideas y opiniones, hablando primero uno y el otro esperando su turno para hablar. Mira, hermano, ¿por casualidad vas al encendido del árbol en la Plaza de la Navidad? Hombre, no, justamente ese día me toca turno nocturno, pues se me va a complicar, estaré ocupado. Entonces es probable que no vaya. Verdad, chamo, qué pena. Y el cierre, siendo la culminación del proceso del diálogo en el que algunas ocasiones los interlocutores repasan brevemente el tema discutido. Y si no lo hacen, pues por lo menos se hagan entre ellos una breve despedida. Bueno, Felipe, debo regresar a mi casa. Cuídate. Chao. Bueno, tranquilo, hermanazo. Nos vemos el 31. Cuídate. Este es el texto dialógico. Buenos días, mi nombre es Ashley Montero y hoy les voy a hablar sobre las características lingüísticas. Las características lingüísticas en la conversación. Tenemos marcadores conversacionales. Los marcadores conversacionales son expresiones que usamos para organizar, matizar o guiar en el discurso oral. No aportan contenido nuevo, pero sí ayudan a mantener la fluidez y la interacción. Algunos ejemplos comunes tenemos pues, entonces, o sea, bueno, mira, sabes. Sus funciones son iniciar o cerrar una intervención. Bueno, yo pienso que. También organizar ideas, por un lado, por otro. También mostrar acuerdo o desacuerdo. Claro, no exactamente. También reformulación o explicación. O sea, es decir.
Su importancia facilita la comprensión, muestra actitud del hablante y fomenta la interacción entre interlocutores. También tenemos los deícticos. Los deícticos son palabras que dependen del contexto para entenderse. Señalan elementos del entorno comunicativo, quién habla, dónde, cuándo, etc. Sus tipos de deícticos son personales, yo, tú, él, nosotros. También espaciales, aquí, allá, cerca, lejos. También temporales, ahora, hoy, mañana y antes. Ejemplo, ven aquí ahora. El significado cambia según quien lo dice, dónde está y cuándo lo dice. Su importancia permite situar el discurso y el contexto real, haciendo que la comunicación sea más precisa y efectiva. También tenemos la cortesía lingüística. La cortesía lingüística es el conjunto de estrategias que usamos para hablar con respeto, evitar conflictos y mantener relaciones sociales positivas. También tenemos formas de cortesía, uso de fórmulas amables, por favor, gracias, disculpa, la atenuación de órdenes o críticas, ¿podrías ayudarme? Creo que podrías mejorar esto. Respeto por turnos de habla, no interrumpir, usar pausas. Objetivo, mostrar consideración por el otro, mantener armonía y evitar confrontaciones innecesarias. La conclusión de estas tres características son marcadores conversacionales, deícticos y cortesía. Son esenciales para que la comunicación oral sea efectiva, clara y respetuosa. No permiten conectar con los demás, adaptar el mensaje al contexto y construir relaciones positivas. Muchas gracias por su Hola, ¿cómo atención. están? Mi nombre es Luis Enrique Montilla, soy del grupo 6 y hoy les vengo a decir sobre los ejemplos de los textos modernos, pues, de los textos de diálogo. Los diálogos modernos hoy en día son una mensajería instantánea que mezclan la formalidad de la oralidad de la estructura, incorporando emojis, audio, abreviaciones, interacciones que hoy en día se están actualizando, pues van avanzando con el pasar del tiempo. Hoy en día las comunicaciones a través de la era moderna ha ido evolucionando, pues. Hoy en día también se utiliza como para expresarse más, por así decirlo, o expresar las expresiones faciales de una persona en dado caso, que son los emojis. O sea, los emojis influyen tanto en una conversación. Un ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le mando una carita del emoji feliz. O, oye, ¿cómo estás? Y le mando una carita decepcionada, que ahí puede influir tanto la conversación y la comunicación de los textos de diálogo, pues. Las características de los diálogos modernos mezclan la oralidad y la escritura que se adoptan y estructuran expresiones del habla coloquial. Un ejemplo de eso, ¿qué tal? Avísame. O sea que es como en pocas palabras, como que le avisara, pues. También se puede utilizar para confirmaciones con los emojis o los GIFs, que los GIFs son videos cortos que también pueden utilizarse por medio de expresiones o cosas así. Un ejemplo X. Para mostrar alegría, sorpresas, por ejemplo. Abreviaciones y acrónimos que se utilizan para escribir más rápido, como que qué, por qué, por qué. O sea, esas abreviaciones que hoy en día se han ido entrecortando más, pues las palabras. ¿Por qué? Bueno, simplemente, o sea, simplemente para hacerlo más corto, lo más corto y lo más entendible posible. Un ejemplo de eso, hay en casos en que se utiliza la X ¿sabes? Por la multiplicación, pues. Y o X que, se puede utilizar por qué, o hola, ¿qué tal? Un ejemplo, ¿cómo va? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Así, ¿me entiendes? Y bueno, también hay otra que se utiliza que es no te preocupes, que es NTP. ¿Qué significa eso? No te preocupes. Y bueno, de ahí más nada, pues. Lo que yo puedo decir hoy en día de esos diálogos de textos modernos. Gracias por su atención.